Listo, perfecto. Bueno, entonces, como grupo de cálculo integral, para este semestre yo he creado un Classroom, ¿listo? He creado este Classroom que están viendo ustedes aquí. En este momento está completamente vacío, no le he puesto mayor cosa, simplemente porque lo vamos a ir llenando pues a medida que vamos avanzando, ¿vale? En primer lugar, quiero comentarles lo siguiente. Yo creé a través de este Classroom este enlace de Meet, que es por el cual estamos hablando en este momento. Aquí se puede ver el enlace, ¿cierto? No hay ningún problema. Hace algunos semestres, pues yo tenía inconvenientes porque con este enlace de Meet que generaba el Classroom, no me dejaba grabar bien. Bueno, había algunos ciertos problemas que al final siempre terminaba cambiándolo por un enlace de Zoom y terminaba mejor trabajando por Zoom, ¿vale? Esta mañana pues ya tuve clase, el enlace funcionó muy bien y entonces, bueno, en la medida de lo posible, en la medida de que este enlace de Meet que hemos creado aquí a través de Classroom funcione, pues lo vamos a mantener. Si hay algún inconveniente, si vemos que hay algún problema con ese enlace, que no está funcionando bien, que no está grabando, que bueno, cualquier cosa que pase con ese enlace de Meet, pues lo cambiamos. Yo creo un enlace de Zoom, les aviso a ustedes por correo electrónico, les aviso a ustedes a través de este Classroom también y cambiamos el enlace. ¿Listo? Entonces, eso sucedería, pues, repito, siempre y cuando pues falle este enlace que estamos ahorita trabajando. Si funciona bien este enlace, pues lo vamos a mantener siempre. ¿Listo? Entonces, este Classroom que he elaborado aquí, pues en la parte de trabajo de clase, como ustedes pueden ver, yo he creado algunas secciones. Puede ser que ustedes entren, seguramente, y a ustedes no les aparezca nada de esto porque todas las secciones en este momento están vacías. ¿Listo? Pero he creado una serie de secciones que me van a permitir, pues, o que nos van a permitir, mejor dicho, ir organizando toda la información que vamos recolectando en clase. ¿Listo? En primer lugar, acá en la parte inferior está programación académica. Es decir, que aquí voy a incluir el PDF que contiene la programación académica. Esa todavía no la tienen ustedes. Esa todavía no se las he mandado. De hecho, la voy a abrir. Debe estar por acá. Bueno, un segundito. Busquemos a ver la programación académica. Un segundito. Busquemos la programación académica del curso de cálculo integral. ¿Listo? Entonces, aquí en programa, voy a abrirlo. Esta es la programación académica. Este va a ser entonces el PDF que va a ir ahí. ¿Qué indica este PDF? Pues bueno, básicamente, en primer lugar, la fecha de los parciales. Entonces, observen ustedes en qué fecha de parciales y qué porcentaje van a tener esos parciales. El primer parcial lo vamos a tener el viernes 19 de noviembre. ¿Listo? Viernes 19 de noviembre. El segundo parcial va a estar para diciembre 17, viernes, diciembre 17. ¿Por qué para esa fecha? Pues bueno, antes de salir a vacaciones de diciembre, pues yo sé que uno de pronto en esos días se olvida un poco del estudio y bueno, no aprovecha esos días para estudiar, entonces para venir de diciembre y que pierdan todos el parcial, pues mejor hacemos el parcial antes de salir a vacaciones de diciembre y bueno, salen ustedes también tranquilos para eso, ¿listo? Ahora bien, viernes 17 de diciembre, el segundo parcial y examen final queda para el jueves 10 de febrero. Este examen final es el día jueves 10 de febrero, ¿listo? La hora pues la acordaremos llegando a la fecha, seguramente será por ahí tipo 10 de la mañana, pero bueno, ese sería entonces el día del examen final, ¿listo? También pues se programarán algunos exámenes, quizzes, algunos exámenes cortos. Esos exámenes cortos tienen una ponderación de 10% con respecto a la nota final y bueno, los iremos acordando a medida que vamos avanzando en tema. De pronto son unos 2, 3, 4, 5 exámenes cortos, más de ahí no. Entonces pues esos exámenes cortos los iremos cuadrando pues a medida que vamos avanzando. El primer parcial tiene una ponderación del 25%, el segundo parcial del 30% y el examen final del 35%. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué temas entran en el primer parcial? En el primer parcial que se realiza el 19 de noviembre,
los temas que entran son hasta lo que veamos 8 días antes, es decir, hasta lo que veamos el 12 de noviembre, ¿listo? Hasta lo que veamos el 12 de noviembre, hasta ahí. Sea que vayamos al día en temas, sea que no vayamos al día en temas, pues hasta ahí entran los temas del parcial del 19 de noviembre, hasta el 12 de noviembre entra en temas. El segundo parcial, 17 de diciembre, entra en temas hasta lo que veamos el 10 de diciembre, ¿listo? Sea que vamos bien en temas, sea que vayamos atrasados, hasta lo que veamos el 10 de diciembre entra el segundo parcial. Y en el examen final, por supuesto, como siempre, ustedes saben, entra todo lo que veamos en el curso, ¿listo? Entra todo lo que veamos en el curso. Incluso, pues, ustedes saben, ya han estudiado pues ya algunos semestres. En matemáticas siempre es acumulativo todo, ¿no? En matemáticas, pues, los temas del primer parcial de pronto no aparecen explícitamente en el segundo parcial, pero pues algo hay que trabajar ahí depende de los temas del primer parcial. Por ejemplo, si el tema del primer parcial, supongamos, fuese ecuaciones, en el segundo parcial puede ser que no aparezca el tema explícito de ecuaciones, pero seguramente alguna ecuación tienen que resolver por ahí, entonces van necesitando los temas anteriores. En matemáticas siempre es así, siempre es acumulativo. Entonces, al final del semestre, pues en el examen parcial final, pues ese incluirá pues básicamente todos los temas que veamos. ¿Listo? Eso incluirá todos los temas que veamos. ¿De acuerdo? Hasta ahí, muchachos, ¿está claro? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí? No, profe, por ahora. No, profe. No, claro. Listo. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, esas son digamos, la manera como está distribuida las notas. El primer parcial 25%, el segundo parcial 30% y el parcial final 35% y los exámenes cortos un 10%. ¿Listo? Denme un minutico, por favor. Listo, muchachos. Entonces, hasta ahí, claro. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los temas o qué es lo que vamos a ver en este semestre? Este semestre nos corresponde ver cálculo integral. Entonces, en la parte de acá abajo de la parcelación o la programación académica, ustedes encuentran pues todo lo que tiene que ver con los temas que vamos a tratar. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues digamos, el curso está dividido en, podríamos decir que en 3, 4 partes tal vez. La primera parte tiene que ver con la integral definida, que es lo que vamos a empezar hoy. Vamos a empezar con esto, la integral definida, y eso pues nos tomaría semanas 1 y 2, ¿listo? Es decir, esta semana y la siguiente, tal vez estaríamos viendo también lo mismo, ¿listo? O mejor dicho, 2 semanas para este tema de integral definida, ¿listo? Una vez terminemos esta parte de integral definida, hacemos la parte de la integral indefinida. Esta es de pronto la parte más gruesa, de pronto la parte más complicada. Y el primer parcial debería, si vamos al día con temas, pues el primer parcial debería incluir los temas, pues, de la integral definida y la integral indefinida. ¿Listo? Hasta ahí llegaría el corte del primer parcial, si vamos al día con los temas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí cerraría como la primera parte del curso. La segunda parte del curso tiene que ver entonces con integrales impropias y aplicaciones de la integral. Entonces, integrales impropias, también 2 semanas nos vamos a demorar, semana 8 y semana 9, eso ya sería pues en enero, cuando volvamos pues en enero, ya comenzaríamos pues a trabajar esto de integrales impropias. De pronto aquí, antes de irnos a vacaciones de diciembre, pues hagamos alguna clasecita de integrales impropias, pero pues quedaría cortado el tema. En enero ya estaríamos haciendo bien esta parte de integrales impropias y la parte de aplicaciones de la integral. ¿Listo? Esa parte pues corresponde al segundo parcial. Entonces,
Segundo parcial, si vamos al día en temas, debería entrar la parte de integración impropia y la parte de aplicación de la integral. ¿Listo? Y para el examen final, pues ya sabemos, el examen final corresponde a todo lo del curso, pero pues básicamente el fuerte estaría en esta tercera parte del curso, que es la parte de sucesiones y series, ¿vale? Si todo está bien, terminamos pues con esta parte de sucesiones y series, y esa parte que es un poquito complicada, bueno, es la parte fuerte del examen final, ¿de acuerdo? Entonces aquí está distribuido más o menos como debería funcionar todo, pues si hacemos todo correctamente y si no se detiene el semestre, pues esta sería como la parcelación que deberíamos tener ideal, digamos. Algunos docentes, yo he visto que algunos docentes empiezan no con la integral definida como nosotros vamos a empezar, sino que empiezan con la integral indefinida, es decir, cambian los temas 1 y 2, es decir, estos dos primeros temas se intercambian y primero ven la integral indefinida y al final terminan viendo la integral definida y bueno, ahí hacen el primer parcial, simplemente es ese cambio, pero al final de cuentas, pues, digamos que todos los cursos de cálculo 2 llegan al primer parcial con esos dos temas, es como digamos, lo básico. Y simplemente que pueden cambiar es el orden. En este caso, primero vemos integral definida y después indefinida, y pues algunos lo hacen al revés y no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, como esa es la diferencia ahí. ¿De acuerdo? Y bueno, esa es como la parcelación que vamos a manejar. Y entonces, ¿qué libro guía o de dónde nos vamos a ir pegando pues para hacer esta parte de acá? Quiero comentarles, muchachos, que libros de cálculo 2 hay en montones. Si hay algo que hay en esta vida, son libros de cálculo 2. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿Listo? En particular, nosotros vamos a tener o vamos a ir guiándonos con este libro de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Listo? Son las notas de clase de la profesora Janet Galeano y de Claudio Rodríguez, que, bueno, es un libro reciente, miren, del 2020. Aquí este libro, pues, resume bien qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? ¿Cómo conseguimos ese libro? Realmente es muy sencillo. Realmente basta simplemente colocarlo en Google, incluso antes de que empezara la clase, lo estaba colocando en Google. Miren, aquí está. Coloqué en Google Cálculo Integral Universidad Nacional PDF y bueno, es el primero en la lista, ¿vale? Uno busca ahí y es el primero. ¿Vale? Es el primerito que aparece ahí. Entonces, y está completito. Entonces, no hay mucho inconveniente para conseguir el libro. Incluso más aún, lo voy a descargar. Voy a colocarlo. Voy a colocarlo por aquí. Listo. Incluso se los voy a colocar aquí en el Classroom que tenemos. Como les dije, tiene varias secciones. Y en la sección de referencias, aquí voy a colocar ese texto guía. Entonces, ahí voy a colocar ese PDF. Listo. Entonces, voy a crear un material y voy a subir ese libro ahí. Entonces, voy a subir este libro ahí. Denme un segundito, muchachos, para poder subir correctamente esto. Entonces, quedaría así. Documentos. Esto estaba aquí. Estaba en la UNAL 2021. Segundo semestre integral, ¿cierto? Aquí estaba. Entonces subimos ese archivo, se demoraron unos minuticos, denme un momentico por favor, que se demora unos minuticos en subir. Bueno, parece que ya. Universidad Nacional. Y vamos a colocarlo en el tema que era referencias, ¿vale? Ahí les voy a colocar en el tema referencias. Entonces, si ustedes están de pronto en el Classroom, esta parte seguramente les aparece vacía, pero como ya hay un archivo aquí en la referencia, entonces seguramente ahorita en este instante ya le debe actualizar el Classroom y debe aparecerle esta parte de referencias con el libro La Universidad Nacional. ¿Listo? Entonces, seguramente ahí ya aparece esa partecita de ahí. Entonces, simplemente le dan clic y ponen y abren el PDF y bueno, ese es el libro que vamos a tener de guía. De una vez, como para que
después pues no nos perdamos y bueno, sepamos cuál es el texto que estamos manejando, todo lo vamos a manejar de ahí, ¿listo? Y por supuesto, pues que volviendo aquí al Classroom, como les comentaba, aquí pues hay una serie de secciones que van a ir apareciendo conforme pues las vayamos utilizando. Aquí en el link de las clases, pues por supuesto que estará el link que vamos a manejar. Si sigue este link que estamos utilizando, pues aparecerá aquí sin ningún inconveniente. Si lo cambiamos, pues se actualizará y bueno, eso pasa. Aquí en videos de las clases, ya los que han visto clase conmigo, pues saben que yo subo todos los videos de las clases. Hay veces que me demoro un par de días en subirlo porque pues ando un poco ocupado y bueno, hay veces que me demoro un par de días. La cuestión es que aquí van a ir apareciendo todos los videos de las clases, es decir, todas las clases las vamos a poner a grabar y bueno, esos videos se van subiendo aquí y ahí vamos haciendo nuestros repositorios de videos por si de pronto pues alguno no pudo ingresar a clase un día o si de pronto pues alguno se le fue el internet, bueno, cualquier cosa que pase pues ahí va a aparecer, ¿listo? Y bueno, cualquier cosita que vamos editando la vamos colocando aquí, por ejemplo aquí en programación académica podemos adjuntar de una vez el PDF de programación académica ya que explicamos de qué se trataba, entonces podemos colocarle programación académica y puedo adjuntar el PDF de la programación académica para que quede de una vez, ¿listo? Entonces adjuntemos programación académica, aquí está, listo, y coloquemos aquí programación académica, listo. Entonces ya, ahí está, subido también la programación académica. Significa que en este momento en Classroom deben aparecerle las dos secciones, la de programación académica y las referencias que fue la que acabamos de utilizar, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, ya hemos hablado un poquito del curso, ya sabemos qué texto vamos a utilizar como texto guía. Aquí en la programación académica incluso dice otros textos que les pueden ayudar. Les comento o les comentaba que libros de cálculo integral hay en montones, ¿vale? Hay libros por doquier, básicamente. Uno de los libros más complicados, que podríamos decir más difíciles, es el libro de Ton Apóstol. Aquí está, es el segundo en la referencia. Ese libro, pues bueno, realmente son dos libros, volumen 1 y volumen 2. Son libros bastante complicados, bastante complejos. Uno tiene que saber bastante para poder resolver los ejercicios de ahí. Y por supuesto que es un libro totalmente recomendado, ¿no? Es decir, si nosotros podemos resolver ejercicios del libro de Ton Apóstol, significa que vamos preparados para el examen. Yo aquí los tengo, a ver si de pronto en el transcurso del fin de semana se los subo ahí al Classroom. De pronto ahí los utilizan ustedes. Aquí los tengo. De hecho, bueno, voy a abrirlo, pero demora un ratico porque están en la nube, entonces tienen que descargar y bueno, ahí demora un ratico siempre en descargarlo, un segundito. Ahí ya está comenzando a descargar. Entonces, este libro de Ton Apóstol incluye todos los temas, de hecho, de cálculo de diferencial y de cálculo integral. ¿Listo? Entonces, es un libro muy recomendado que si nosotros resolvemos los ejercicios de este libro, créanme que uno está más que preparado para cualquier examen. ¿Listo? Entonces, un libro totalmente recomendado. ¿Vale? Aquí tienen la parte de cálculo integral, la parte de cálculo diferencial y bueno, ahí incluso pues están los dos cálculos. Este libro de Ton Apóstol tiene la particularidad de que aquí en este libro primero se estudia cálculo integral y después se ve cálculo diferencial. Nosotros en el común pues de las universidades actuales en el mundo, primero es cálculo diferencial y después cálculo integral. Pero de hecho, históricamente, primero surgió el cálculo integral, primero surgió la integración que la derivación. Y yo creo que es esa la razón por la que este libro pues incluye primero la parte del cálculo integral. Miren que aquí la parte 1 es sobre cálculo integral y bueno, más acá adelante, aplicaciones de la integral y luego después en la parte 4 hace cálculo diferencial. Entonces, por eso les digo, yo creo que pues este libro, digamos que corresponde a lo histórico, este libro quisieron hacerlo así para que
quede cuadrado con la parte histórica también. ¿Listo? Primero salió cálculo integral, después salió cálculo diferencial. Entonces, es un libro totalmente recomendado. Y otro libro que les voy a recomendar mucho para que lo tengan en cuenta son los libros de Piskunov. Son 2 libros, aquí los tengo, miren. Estos 2 libros de Piskunov también se los voy a anexar ahí. Son libros totalmente recomendados. Este de Piskunov, de hecho, pues son libros rusos, pero son recomendados para qué estos de Piskunov? Son recomendados para ejercicios, ¿vale? Son recomendados para ejercicios, porque estos libros tienen secciones bastante largas con bastantes integrales para resolver, bastantes trucos para hacer integrales. Y bueno, ellos lo que hacen es que en un segundito, busquemos la sección, a ver, de integral. Busquemos derivabilidad, de pronto está en el otro tomo. Bueno, aquí está la integral indefinida, integral definida, integral indefinida. 418, más o menos están los ejercicios de integración según eso. Listo, vamos a ver. Este libro de Piskunov, a ver, vamos aquí están integrales. Ok, miren, aquí está. Entonces, la particularidad de este libro es que, bueno, igual primero no se consigue tan fácilmente así bonito, digamos, yo tengo un PDF ahí que se ve feito, pero pues al menos para trabajar sirve. Pero tienen muchísimos ejercicios para integración, muchísimos ejercicios con trucos bastante raros. Y lo bueno es que tienen la respuesta. Miren que dice ejercicio 1 y respuesta de una vez. ¿Listo? Esa respuesta pues les ayuda a ustedes a guiarse si van bien en el camino de resolver las integrales. Miren, aquí va ejercicio 2 y la respuesta de una y así sucesivamente. Todos los ejercicios de este libro tienen su respectiva respuesta. ¿Listo? Entonces, por eso también es un libro bastante recomendado. Ustedes pueden ir viendo, pues, si van en buen camino, si están entendiendo, si no están entendiendo, pues, sabiendo que si la respuesta les dio o no les dio lo que dice aquí. Por supuesto que lo más importante, pues, es tomarse el tiempo de realizar todo el ejercicio, de hacer todos los pasos y, bueno, ver que efectivamente les salga esta respuesta que nos dan acá. ¿Listo? Entonces, es el libro de Piskunov, el libro también muy recomendado para este curso de cálculo integral. De hecho, pues como les decía, es un libro ruso que en teoría pues no explican tan bien, la teoría es más difícil de entenderla de aquí de pronto, es más complicado entenderla, pero la parte de ejercicios pues es muy buena, ¿listo? Entonces este libro también se lo recomiendo, lo podemos colocar ahí en el Classroom, y bueno, esa es como la intención ahí, ¿listo? Y volviendo a nuestro texto guía, ya lo habíamos descargado, voy a abrir nuestro texto guía, voy a abrir el texto guía que tenemos, que es por ahí donde vamos a empezar. Listo, aquí está nuestro texto guía. Entonces, pues básicamente en este texto guía que vamos a manejar de la Universidad Nacional, ya dijimos, es bastante fácil conseguirlo, también es bastante fácil comprarlo, es muy barato, de hecho, no vale más de 20,000 pesos tal vez, incluso muchas veces es más caro sacarle fotocopia que comprarlo nuevo. Bueno, en este libro, pues básicamente vamos a ir en temas como está en la programación académica, ¿listo? De nuestro texto guía, nosotros vamos a hacer, o la intención de este curso es hacer, por supuesto, la parte de notación sigma, que es la que vamos a empezar ahorita, aparte la parte de integración definida, la integral definida, que es el capítulo 2 de este libro, capítulo 2 es la integral definida, y la integral indefinida es el capítulo 3 y el capítulo 3 es la integral indefinida. ¿Listo? De aquí nos vamos a saltar el capítulo 4, no lo vamos a hacer. Este capítulo 4 lo vamos a omitir. Es integración numérica, es la manera como un computador hace integración. ¿Listo? Es integración numérica, entonces esta parte de integración numérica la omitimos, la quitamos. Y nos vamos a saltar directamente a técnicas de integración, que es el capítulo 5.
Y aquí están entonces las técnicas de integración, todo capítulo 5. Y bueno, hasta ahí llegaría nuestro primer parcial. Es decir, que el primer parcial más o menos sería capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 5. ¿Vale? Ese sería entonces nuestro primer parcial. Luego de la integral definida, pasan aquí a integrales impropias, que es para el segundo parcial, y aplicaciones de la integral. O sea que básicamente, segundo parcial serían esos dos capítulos, capítulo 6 y capítulo 7, ¿listo? Segundo parcial, capítulo 6 y capítulo 7. Y examen final, este de coordenadas polares lo omitimos, este de capítulo 8 lo quitamos también, no lo vamos a hacer, nos saltamos directamente al capítulo 9, que es sucesiones y series, y bueno, hasta aquí llegaría nuestro libro, nuestro parcial final, ¿listo? Entonces, ahí estamos omitiendo capítulo 8 y capítulo 4, ¿cierto? Capítulo 4, sí. Entonces, ese sería el asunto ahí, ¿listo? Ese sería el asunto ahí, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden, tengan el libro a la mano, descárguenos, ya está de Classroom, tenganlo ahí a la mano y bueno, ese es el que hay que trabajar. Incluso en cada capítulo tiene una sección de ejercicios. Muy importante hacer esa sección de ejercicios porque, bueno, con base en esa sección de ejercicios es que vamos a trabajar los parciales. En los parciales pueden salir ejercicios de esa sección e incluso podemos trabajar también algunos ejercicios de apóstol que veamos que podemos hacerlo, pues se pueden sacar también ejercicios de apóstol. Yo miraría el libro de apóstol, sacaría como un taller de los ejercicios que vean que se pueden desarrollar y se los pasaría para que lo trabajen también para el parcial, ¿de acuerdo? Entonces aquí está esta parte de aquí, que es lo que vamos a estudiar ahorita. Ahorita nosotros vamos a empezar con notación sigma. Aquí está, esto es lo que vamos a empezar ahorita, notación sigma. Y ellos antes de notación sigma trabajan unas pequeñas cositas, pero simplemente es como para recordar, como para mencionar. Entonces, sería bueno que cuando ustedes empiecen, o mejor dicho, saliendo de aquí, pues, comiencen a leer estas primeras paginitas antes de lo de notación sigma, porque les va a ayudar a entender lo que viene después. ¿Listo? O les va a ayudar a recordar, que supone que eso ya debe haberse visto antes. ¿De acuerdo? ¿Vale, muchachos? Bueno, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Si no, pues empezamos clase. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Dime. Profe, ¿cómo es el mecanismo de sus parciales? ¿Por qué medio se los haría? Bueno, listo. Los que han trabajado conmigo ya saben que los parciales pueden ser totalmente virtuales o pueden ser virtuales con un componente, digamos, escrito. Es decir, puede ser que en el parcial yo les diga, muchachos, el viernes tenemos parcial, ¿cierto? Entonces, ya no nos miramos en la hora de clase, ya no nos miramos a las 2 de la tarde, sino que yo les envío el link del parcial y bueno, resuelvan el parcial y a mí me llegan son las calificaciones. ¿Listo? Si yo veo que están trabajando bien, si yo veo que no hay ningún inconveniente, pues yo entonces hago el parcial 100% virtual, a mí me llegan son las notas y ya, esa es la nota del parcial y listo. Entonces es un parcial virtual. Créanme que los parciales virtuales son complicados. Uno a veces se deja un poquito como, no sé si como que piensa que porque es virtual es un poquito más fácil, no. Tengo estudiantes, la mayoría de los estudiantes sacan muy malas notas con los parciales virtuales. ¿Listo? Salen muy malas notas porque son complicaditos de resolver. Ahora bien, puede ocurrir que los parciales también tengan un componente escrito. Aquí de hecho dice, donde no, puede ser también que los parciales tengan un componente escrito. Es decir, si yo veo, por ejemplo, que el curso como tal no está rindiendo mucho, entonces yo les digo, listo, el viernes es el parcial, pero va a tener un componente escrito. Es decir, mando el link del parcial, tal cual como si fuese virtual, y les digo, bueno, muchachos,
este es el parcial virtual, pero necesito que me entreguen por escrito tal y tal y tal ejercicio. Es decir, a cada uno le asigno unos ejercicios que deben entregar escritos, ¿vale? Entonces, ustedes hacen ese parcial virtual y por escrito, en hojas de blog o en hojas de cuaderno, a mano resuelven los ejercicios indicados. Resuelven con todos los detalles y todas las operaciones que hay que hacer. Una vez hacen eso, le toman una foto buena, que se vea bien, que se lea bien, o lo escanean en el mejor de los casos, organizan todas esas fotos o todas esas imágenes en un Word, en un documento Word, o en un PDF, como quieran, las colocan en orden para saber el orden exacto, cómo resolvieron, y me las mandan o las suben al Classroom, o bueno, según la indicación que se dé en ese momento. ¿Listo? Eso, pues, por supuesto que yo les aviso con unos días de anticipación si el examen va a tener un componente escrito o si solamente va a ser virtual. Eso yo se los anuncio siempre con anticipación, de tal manera pues que ustedes estén preparados ahí. Entonces, cuando les mande o cuando les avise, pues ahí les irá todas las reglas de cómo va a ser, pero básicamente son las que les dije. Resolver a mano, tomar foto, escanear, armar un documento Word, un documento PDF con las imágenes en orden, mandármelas, subirlas al Classroom según la indicación, pues. Bueno, yo voy, las leo, las califico y eso también influye bastante en la nota del parcial. ¿Listo? Entonces, pues lo ideal es que el curso rinda, que el curso que uno vea que están estudiando. Si uno ve que están estudiando juiciosos, pues no hay necesidad de hacer la parte, digamos, de escritura a mano, no hay necesidad de hacerlo. Si uno ya ve que el curso no está rindiendo, pues entonces ahí uno digamos, los chuza con ese parcial así, con la sustentación a mano. ¿Listo? Esa sería como la metodología que vamos a manejar ahí. Y los porcentajes, pues son los que están ahí en la programación académica. Eso sería básicamente todo. Por supuesto que, como les decía y repito, cualquiera sea la forma que se vaya a presentar el parcial, pues con anticipación les digo y les comento, pues, para que se vayan preparando. ¿Listo? Esa es la situación. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Jesús? Bueno, qué pena. Es que, profe, yo soy uno de los tutores, entonces quería hacer una presentación, pero si alguien más tiene una pregunta, pues primero que ellos hagan las preguntas y ahorita, si usted me da el permiso para hablar un poquito de las tutorías, no me demoro. Ah, bueno, perfecto, perfecto. No, dale de una vez, cuéntale a todo el mundo cómo es que es lo de las tutorías. ¿Y tú me mandaste el horario de las tutorías? No, todavía no, es que en Ok. realidad todavía no lo hemos definido. Listo, perfecto, dale. Entonces coméntales y ahí. Entonces cuando tengas el horario, pues lo mandan y de hecho aquí en el Classroom Sí, por ahí tengo está, también un espacio está la para los... sección, sí, para los horarios de las monitorías, ¿no? Listo, Dale, entonces cuando tenga el gracias. horario lo vamos a hacer así como un PDF para que usted lo pueda subir allí, listo. Profe. Listo, perfecto. Bueno, hola a todos, me presento, mi nombre es Jesús David Sierra Tavera y pues bueno, por aquí veo algunos conocidos en el grupo. Este semestre junto con mi compañero Yesid, que también varios lo conocen, pues vamos a estar ayudando con las tutorías de cálculo integral y otras asignaturas. Pues por acá, pues como le decía el profesor, todavía no hemos definido los horarios, pero por acá hemos creado un grupo de WhatsApp, pues ya algunos están allí, pero de pronto para los que todavía no estén en el grupo, por acá les voy a compartir en el link para que se unan. Por ahí les vamos a estar avisando también los horarios, recordándoles cuando vayamos a hacer alguna actividad especial. Y por acá pues también les dejo los datos de contacto de los dos, de Jessy y el mío, y pues por ahí para que nos puedan escribir, nos puedan hacer todas las preguntas que tengan. Y listo, eso sería todo. Profe, también le quería decir una cosa. Sí, dime. Pues, nosotros también estamos colaborando con Diferencial, ¿cierto? Ujú. Pero no pude conseguirme los links de sus clases para asistir. Entonces, si nos podía añadir, y por ejemplo, creo que ahorita tiene una, ¿cierto? Lo que acaba de esta Sí, clase, del para grupo 3. asistir y hacer la misma presentación. Y en el de mañana también.
Listo. Dame tu correo. A ver, escríbemelo por aquí en el chat. ¿Lo pusiste? Sí, ahí Sí. está el de los dos. Listo. ¿Agrego a los dos? Sí, profe, por favor. Dame un segundito entonces. Agreguemos a los dos de una vez. Ujú, ujú. Listo. Vamos a agregar en el grupo de cálculo integral. No sé si ya estás, pero igual te voy a colocar ahí. Por si de pronto. Ahí está. Listo. Grupo de cálculo diferencial. Te voy a añadir ahí también. Listo. Y grupo de cálculo diferencial, grupo 3. Listo. Listo, profe, muchísimas gracias y a todos pues los esperamos en las tutorías a partir de la próxima semana. Por ahí por el grupo les vamos a estar dando los horarios y pues también se lo va a compartir al profe para que lo tenga allí. Igual, bueno, aunque el que vamos a compartir ahorita va a ser por ahora como provisional porque van a llegar otros tutores para ayudarnos en Ok. diferencial y pues cuando lleguen ellos pues vamos a hacer algunos cambios. Perfecto. Entonces, Listo. bueno, listo, muchas gracias, profe. Listo, muchachos. Gracias a Listo. todos. Estén bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya lo agregué ahí al Classroom de los cursos que tenemos compartidos. Pero bueno, entonces, hay que aprovechar mucho el espacio de las tutorías, muchachos. Hay que aprovechar mucho. Créanme que hace un espacio muy, muy peleado en la universidad. La universidad, pues, es muy complicado que en un espacio así de, digamos, de gratis. Los profesores han tenido que pelear mucho el espacio de tutorías. Incluso yo hablaba con los estudiantes de matemáticas básicas esta mañana, que hace algún tiempo era un tutor por cada grupo de matemáticas básicas. Y ahora yo creo son muy poquitos, no sé si son 2 o 3 tutores. El semestre pasado fueron 2, 3 tutores por todos los grupos de matemáticas básicas. Entonces, es un espacio que se va perdiendo si no se utiliza. Cuando no se utiliza, pues la universidad tiene excusas para irlo sacando poco a poco, y bueno, no podemos dejar perder ese tipo de espacios, ¿vale? No podemos dejar que tengan la excusa, pues, para ir acabando ese tipo de espacios que créanme que son muy buenos y de hecho muy productivos también. Simplemente para complementar al compañero Jesús, y por si de pronto alguno nunca ha ido, así no de pronto pues nunca ha ido o no sabe muy bien cómo funciona, quiero comentarles pues, aclararles un poco que de pronto uno como estudiante piensa que va a una tutoría y que el tutor tiene que resolver los ejercicios, y eso no es así, ¿vale? El trabajo del tutor es un trabajo de acompañamiento o de guiar, más vale. Es decir, ustedes puede ser que, que tengan un ejercicio que no lo pueden resolver, que tengan un ejercicio que muy complicado, y créanme que en cálculo integral salen. Yo creo que todos los que hemos visto cálculo integral en algún momento tenemos una lista de integrales que nunca hemos podido hacer. Y no pasa nada, es completamente normal tener unas integrales que no hemos podido resolver, y bueno, no pasa nada, puede suceder, y entonces ustedes también se van a enfrentar a una situación así. Puede ser que ustedes vayan a encontrar integrales que no van a poder resolver, y bueno, van a ir a tutoría, y les comento pues, en la tutoría digamos, no se trata de que les resuelvan el ejercicio y ya, se trata de que les den ideas, se trata de que les den apoyo, que les digan, bueno, sí, lo que estás haciendo está bien, lo que estás haciendo no está tan correcto, te estás equivocando por aquí, y digamos, más vale como una guía, ¿vale? Una guía para resolver su ejercicio. Entonces, no nos confundamos, porque pues sí, yo he visto muchos estudiantes que piensan que van a tutoría y pues que ya tienen que resolverles todos los ejercicios, y eso no es así. Incluso pues lo ideal es que uno llegue a una tutoría ya con los temas estudiados, es decir, que llegue con una base teórica un poco clara. Puede ser que uno tenga dudas en la teoría, sí, puede ser, y es normal, pero pues no puede llegar en blanco a una tutoría, porque pues tampoco el trabajo del tutor es devolverse a enseñarle todos los temas, ¿vale? Entonces, simplemente como para dejar esa claridad, no sé si
Jesús esté de acuerdo conmigo o tenga algo que complementar ahí. No sé, de pronto qué piensen. Sí, profe, precisamente, sí, digamos, me salté esa parte, que sí es verdad, pues nosotros la idea y pues como el proyecto ahora de tutorías que antes nos llamaban monitores, ahorita somos tutores, nos han enseñado eso, que precisamente no es como resolverle los ejercicios a los estudiantes, sino, como usted lo dice, ¿no? Como un proceso de acompañamiento, de guianza, porque pues me ha pasado casos, ¿no? Que a veces los estudiantes llegan como sin nada, de pronto leído antes, o que de pronto faltan a la clase y quieren que uno les dé la clase, pero así no es como solamente como para eso, cuando hayan cosas que de pronto ya hayan adelantado algo y quizá pues no le encuentran el lugar, pues sabemos que con las integrales hay varios métodos, no encontramos cómo, y pues ahí es donde actuamos nosotros como para saber qué pasa, digamos, qué hace falta para que pueda resolver el ejercicio. Exacto, exacto. Entonces, si de pronto alguna integral o algo así, ustedes, pues lo ideal es que ustedes lleguen al tutor y le digan, vea, tengo una duda con esta integral, no he podido hacerla, he intentado por estos métodos y le indiquen, pues he intentado por este método y obtuve tal cosa, he intentado por este otro método y obtuve tal otra cosa. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Y entonces él ya le ayuda a pensar ahí, listo, pero pues llegar en blanco para los tutores es muy complicado porque pues igual yo entiendo el trabajo, yo también he sido tutor, claro que cuando yo era pues se llamaba monitor, pero bueno, he sido tutor y es muy difícil cuando uno va a tratar de explicar desde cero a alguien y lo ideal es que lleguen siempre con una base ya estudiada, ¿listo? Bueno, entonces, estando de acuerdo con eso, ahora sí entremos en materia, ¿listo? Si no hay más preguntas, más inquietudes, si no hay más dudas, parece que no. Entremos en materia. Bueno, los que han visto clase conmigo saben que conmigo no hay inconvenientes a la hora de preguntar, no hay necesidad de alzar la mano, no hay necesidad pues sí, como de ser tan, con tanto protocolo para preguntar, simplemente encienden el micrófono y preguntan y ya. Cuando uno está dando la clase, pues muchas veces uno se pierde un poco en la parte del chat de aquí. A veces cuando uno está dando clase, pues como que el chat se le pierde un poco a uno y bueno, como que encender el micrófono y preguntar directamente. ¿Listo? Vamos a utilizar este programita que hace tiempo lo utilizaba, la verdad no lo he vuelto a utilizar. Seguramente al principio me cuesta un poquito de trabajo como volverle a coger el ritmo, pero bueno. ¿Listo? Listo, Jesús. Bueno, pues que estén muy bien entonces. Nos vemos. Muchísimas gracias por la información. Y no se olviden entonces, cuando hayan horarios de monitoría, yo los pego ahí en el Classroom para que lo tengan presente. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, entremos en materia. ¿Listo? Después de ya toda esta introducción, vamos a cerrar ventana que no sirve, ventana que no sirve, ventana que no sirve, nuestro texto guía y entremos en materia. Nuestro curso de cálculo integral, como les comentaba al principio, lo vamos a ver cómo históricamente surgió. ¿Listo? Es decir, históricamente surge, digamos, el cálculo integral por un problema bastante común y de bastantes miles de años. El problema del área. Resulta que nosotros conocemos unas áreas básicas, ¿no? Nosotros sabemos calcular unas áreas básicas. Si me dicen, por ejemplo, calcule el área del rectángulo, por ejemplo, un rectángulo por aquí, pues bueno, yo ya sé más o menos cómo calcularla, ¿cierto? Algunos de pronto saben la fórmula, algunos de pronto no la saben, pero bueno, la área del rectángulo es la base por altura, ¿cierto? O sea que área del rectángulo es entonces B por H, ¿cierto? Base por altura. Básicamente es esa. ¿Listo? Bueno, nosotros conocemos algunas áreas básicas. Por ejemplo, el área del triángulo no está por aquí. Dibujemos un triangulito. Área del triángulo sería, ya saben ustedes, base por altura sobre 2, ¿no? El área del triangulito sería entonces área del triangulito. Ya saben ustedes, es base por altura sobre 2. ¿Listo?
donde la altura pues es esta lineecita que está aquí justamente. Esa lineecita es la altura. ¿Listo? Esa es la altura. Aquí. Y este que está acá abajo es la base, ¿cierto? B es esto que está acá abajo. Es la base. Lo rellenamos para que quede completa. Eso es B. ¿Listo? Bueno, y sabemos algunas áreas totalmente básicas. Yo la verdad no sé muchas, no me acuerdo de muchas, tampoco hay que aprenderse muchas. De pronto la de la circunferencia, pongamos por aquí alguna circunferencia. No sé si esto tenga la opción de circunferencia. Está la de la elipse por aquí. De pronto con la de la elipse podemos dibujar una circunferencia. Ahí está. La de la circunferencia. Ya sabemos que también que este es el centro, este es el radio, ¿cierto? Y el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. ¿Listo? Bueno, como les iba comentando, estas son las áreas básicas. De pronto sabemos estas, de pronto sabemos algunas más, de pronto sabemos algunas menos que estas, pero bueno, estas son las áreas básicas que tenemos. ¿Listo? El problema surge históricamente cuando se quiere calcular áreas más generales. Por ejemplo, si alguien poseía un terreno, pues bueno, ¿cómo calculamos el área de ese terreno, no? Por ejemplo, un terreno no va a tener una forma de esas trigonométricas. Un terreno puede ser así, por ejemplo. Y bueno, ¿cuál es el área de ese terreno? ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué hacemos ahí? Entonces, con ese problema del área surge la integral para intentar resolver ese problema del área. Es decir, que la principal aplicación del cálculo integral, de hecho, o la primera aplicación, digamos, que surgió, es la de calcular áreas como tal. ¿Listo? Pero bueno, para calcular esas áreas, en un segundito, miramos cómo hago trabajo aquí. Ya no me acuerdo, la verdad, utilizar este. Aquí no, a ver. Aquí. Es tan raro que organiza esto. Bueno, tan raro que organizo hasta los ojos. Pero bueno. Entonces, bueno, vamos hacia allá. Vamos a cómo calcular áreas. ¿Listo? Pero entonces, lo primero que tenemos que aprender es acerca de la notación sigma. Esa notación sigma de la que estábamos hablando ahí. Notación sigma. ¿Listo? Eso es lo que primero tenemos que caer en cuenta, saber cómo funciona eso de la notación sigma. Resulta que acontece que uno muchas veces tiene que sumar varios números. Uno tiene que, en algunos momentos, tener que sumar varios números. Por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, sumar, no sé, por ejemplo, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más y así sucesivamente hasta 100 al cuadrado, por ejemplo, puse ahí. Bueno, otro que podemos sumar, no sé cuánto hará esa suma, si me ponen a hacerla, pues no tengo ni idea cuánto da, pero bueno, esa es una suma que en algún momento le puede surgir a alguien en alguna situación. Otro que puede sumar, otro que puede salir es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más y así sucesivamente hasta 100, por ejemplo. No sé cuánto haga suma, pero bueno, es algo que puede surgir. Y lo que pasa es que la notación sigma de la que vamos a hablar, esa notación sigma pues básicamente es para resumir esas sumas largas que tenemos que desarrollar a veces. ¿Listo? Esa notación sigma es un símbolo que vamos a utilizar, de hecho es el sigma, pues por supuesto, por eso la notación sigma es un símbolo que nos va a ayudar a resumir todas esas notaciones o todas las sumas así para escribirlas más fácil y más cortico. ¿Listo? Una notación sigma puede ser así. Una notación sigma puede ser así. Aquí el sigma por aquí, que es como esta E aquí así toda rara, una E ahí toda rara. Y puede escribirse así, por ejemplo, hasta, no sé, hasta 100, por ejemplo, de azul. ¿Listo? O pongamos hasta N. Pongámosle hasta N de una vez. ¿Listo? Esto puede ser una notación sigma de las que estamos hablando. De hecho, es una notación sigma de la que estamos hablando. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos está diciendo esa notación sigma? Entonces, primero hay que investigar, primero hay que saber qué es lo que trae esa notación, qué es lo que trae, qué es lo que incluye ahí. ¿Listo? Entonces, veamos.
quiero comentarles lo siguiente. Esta notación sigma incluye esta i de aquí, puede ser incluso otra letra, no importa, pero esa letrica que está ahí es la variable de la notación. Esta va a ser la variable. ¿Listo? Eso va a ser la variable, lo que va cambiando de la notación. Ese numerito que está aquí, en este caso le he puesto el 1, pero incluso pueden ser otros números, no hay problema. Ahí pues el 1, pero puede ser cualquier otro número. Es el número donde empieza la variable. Aquí empieza la variable a contar. Empieza la variable a contar. ¿Listo? Empieza la variable. Y el número de acá arriba, el n que está acá en la parte superior, es donde termina de contar la variable. Aquí termina la variable. ¿Listo? Termina la variable. ¿De acuerdo? Y estos que están aquí, estos a sub i, de hecho, van a ser los sumandos. Porque efectivamente eso es lo que hace la notación sigma. Va a ser esas sumas que están ahí. Entonces, esos a sub i son los sumandos. Quiere decir que en esa notación sigma, la voy a volver a escribir acá abajo, ¿cierto? Era, un segundito, pongámosla en color negro, que era como la estábamos haciendo. Pongámosla en colorcito negro. Esa notación que teníamos ahí, que era desde i igual a 1 hasta n, ¿cierto? De a sub i. Pues entonces va a resumir la siguiente suma. Va a sumar a sub 1, va a sumar con a sub 2, va a sumar con a sub 3, va a sumar con a sub 4 y así sucesivamente va a ser la suma n-2, n-1 y va a ser la suma hasta a sub n. ¿Listo? O sea que esa notación sigma va a representar esa suma que tenemos aquí en este momento. Y la leeríamos así, ¿no? La suma desde i igual a 1 hasta n de a sub i, pues entonces sería a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 y así sucesivamente hasta a sub n. ¿Listo? De tal manera que, miren muy bien, aquí está la variable. Miren que aquí está la variable, es lo que está cambiando, la variable es la que va a ir cambiando. ¿Y de dónde va a cambiar la variable? Según lo que hicimos, la variable va a ir cambiando desde 1, que fue donde empezó la variable, hasta n, que es donde termina la variable. Entonces, eso va a ser, pues, a sub 1, a sub 2, a sub 3, más a sub 4, más a sub 5, más a sub 6, y así sucesivamente hasta que la variable llegue a valer n. ¿Listo? Entonces, aquí está cuando i vale 1, cuando i vale 2, cuando i vale 3, y así sucesivamente hasta que i valga n. Por eso, pues, lo escribimos así. ¿Listo? Es importante saber, cuando tenemos una notación sigma, pues importante saber cuál es la variable, ¿vale? ¿Cuál es la variable? En este caso, la variable la puse i, puede ser cualquier otra letra, no importa, pero hay que saber cuál es la variable, porque ustedes puede ser que tengan acá una variable y acá otra diferente, y bueno, ahí no hay nada. ¿Listo? Entonces, por supuesto que, ¿cómo podríamos escribir estas sumas de acá en notación sigma? Por ejemplo, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, yo lo podría escribir así, miren. Notación sigma, ¿cierto? Desde i igual a 1 hasta 100, porque sumé hasta 100, acá en los ejemplos que teníamos, ¿cierto? Sumé hasta 100. ¿Y qué es lo que sumé? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces yo lo puedo escribir como i al cuadrado. Y miren que esa suma, esta notación sigma de esa suma, pues, o esa sumatoria que tenemos aquí, pues va a ser exactamente eso que pusimos allá arriba. Va a ser 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más hasta llegar a 100 al cuadrado. ¿Listo? ¿Que cuánto me da esa suma? No tengo ni idea. ¿Cuánto da? No tengo ni idea. Pero esa suma grandota, largota, se puede, pues, simplificar, digamos, se puede reescribir como esa notación sigma más cortica de ahí. La segunda, pues, es mucho más fácil incluso. Observen, la segunda sería igual 1 hasta 100 otra vez, ¿cierto? Nos fuimos hasta 100 de i. Simplemente de i.
Y esto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más y así sucesivamente hasta 100. ¿Listo? Entonces, esa es la notación sigma. Eso es lo que estamos trabajando en este momento. ¿De acuerdo? Y eso pues está en nuestro texto guía. Voy a abrir aquí nuestro texto guía para que veamos que efectivamente es de eso lo que estamos hablando. Aquí están los preliminares y aquí está la notación sigma que creo que nos pasamos. Aquí está. Miren muy bien. Aquí está. ¿Listo? Aquí está. Entonces, eso es. Miren que aquí incluso han puesto algunos resultados. Miren que aquí, por ejemplo, la de los cuadrados, aquí la han puesto. Miren. Desde i igual a 3 hasta 7, de i al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado, ahí empieza la variable en 3, 4, 5, 6, 7. 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 7 al cuadrado. Han hecho toda suma, pues me imagino que uno por uno han hecho toda esa suma y les ha dado como resultado 135. Por ejemplo, también es posible, hay veces que sumar constantes. Observen bien esta suma, por ejemplo, algo así. ¿Qué tal si yo sumo desde i igual a, yo qué sé, a 1, pongámosle, hemos utilizado como el 1 varias veces ya, hasta, no sé, hasta 1000, pongamos, el número 3, solamente el 3. Miren que ahí, en el a sub i, en el que pusimos hace rato como a sub i, es igual a 3, es decir, no va a cambiar, es constante con respecto a i. Pues esta suma básicamente es sumar 3 más 3 más 3 más 3 más y así, más 3. ¿Cuántas veces? Pues 1000 veces, ¿no? Desde el 1 hasta el 1000. Aquí hay 1000 veces. Se sumó 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 1000 veces. ¿Cuánto da eso? Podemos hacerla, ¿sí? En este caso nos da 3 por 1000, que nos da 3000. Es decir, pudimos calcular esa suma desde i igual a 1 hasta 1000 de la constante 3 y nos dio 3000. En general sería esto entonces. En general sería algo así. Sumatoria, ¿cierto? Desde i igual a 1 hasta n de una constante c, pongámosle constante c, pues sería c más c más c, ¿cierto? ¿Cuántas veces? N veces. ¿Y esto cuánto nos da? Pues C por N, ¿cierto? C por N. Es C por la cantidad de veces que sumó, pues esa C, que fueron N veces. Es decir, nos queda C por N. ¿Listo? Es decir que, bueno, aquí tenemos nuestra primer reglita general en la cuestión de las sumatorias. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra primera reglita general en las sumatorias. Aquí nos están diciendo entonces que, nos están diciendo entonces, aquí, más vale este. Aquí está. Nos están diciendo entonces que si sumamos i igual a 1 hasta n, ¿cierto? De la constante c, pues esto nos da como resultado c por n. ¿Listo? Voy a colocarlo aquí, incluso aquí chiquitico. Sumatoria de i igual a 1 hasta n de la constante c es igual a c por n. ¿Listo? Y eso pues nos lleva entonces a la primer fórmula general que tenemos con respecto a las sumas. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, profesor, gracias. Bueno, parece que está claro. Entonces, muy bien. Ahora bien, con respecto a la otra suma que teníamos ahí, vamos a colocarla otra vez. Con respecto a esta suma, la sumatoria desde i igual a 1 hasta 100 de i, que ya sabíamos que esto era 1 más 2 más 3 más 4 y sumando todos los números hasta el número 100, ¿cierto? Es decir, de pronto, pongamos aquí 97 más 98 más 99 y hasta que lleguemos al número 100.
De pronto, ¿alguno de ustedes sabe cuánto da esta suma? ¿Sabe cuánto da esta suma? ¿Alguno se ha puesto? Da 5.050, ¿no? Da 5.050. Pero uno muy pocas veces se pone a resolver toda esa suma, ¿no? Uno muy pocas veces se pone a resolver esas sumas así. De hecho, pues, les mentí cuando les dije acá arriba que no sabía cuánto daba esa suma. Resulta que yo sí sabía cuánto daba y sabía que daba 5.050. ¿Listo? Esa suma, de hecho, es un problema clásico, es un problema bastante clásico. Y pues la historia cuenta de que se lo pusieron a Euler una vez cuando tenía por ahí unos 8 o 9 años tal vez. Resulta que el profesor de matemáticas les puso el ejercicio de sumar los números desde el 1 hasta el 100. Y la historia cuenta de que, bueno, que Euler no se demoró sino como un par de minutos y realizó la suma. El profesor, para corregirlo, pues, para mirar si estaba bien, se puso a hacerla él, se demoró como 1 hora y media, dicen, y al final llegó al mismo resultado, a 5.050. ¿Listo? Pero ¿cómo hizo esa suma Euler, siendo tan pequeño? Pues resulta que él se dio cuenta de lo siguiente. Observen bien cómo la resolvió. Pongámosla aquí. Supongamos, él tenía que sumar esto, ¿no? Él tenía que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así sucesivamente. Pongamos 97, 98, 99 y 100. Él tenía que sumar esos números. ¿Cuánto da la suma? Bueno, supongamos que no sabemos. Supongamos que esa suma nos da cierto número S que no sabemos. ¿Listo? Simplemente da cierto número S que no sabemos. Lo que hizo Euler fue simplemente cambiarle el orden. Y entonces aquí puso el 100, aquí puso el 99, aquí puso el 98, aquí puso el 97, aquí puso el 96. Y continuó hasta que llegó y la puso así. ¿Vale? ¿Para qué la puso así? No, pues básicamente la puso así para poder sumar estas dos expresiones. Resulta que S es la suma del 1 hasta el 100, pero el mismo S pues es la suma del 100 hasta el 1, ¿no? Es lo mismo. Entonces sumó a ambos lados de estas dos igualdades. Entonces por acá tiene a S más S que le da como respuesta 2S. Observen, S más S pues es 2S. Y por la parte derecha se dio cuenta de que si sumaba estos dos numeritos, el 100 y el 1, le daba como resultado 101. ¿Vale? Si sumaba estos dos numeritos otra vez, daba como resultado 101. Si sumaba estos dos numeritos otra vez, daba como resultado 101. Y así sucesivamente, todos estos numeritos le van a dar como resultado 101. Todas las veces va a dar como resultado 101. Entonces, dijo, ¿cuántos 101 hay? Pues bueno, cada parcito de estos me dio pues 101, 101, 101. ¿Cuántos parcitos hay? Pues bueno, resulta que hay exactamente 100 pares, ¿no? 100 veces hizo eso. Entonces, 100 pares hay de 101. O sea que esto le queda así. Hay 100, digamos, 100 elementos aquí. ¿Listo? O sea que básicamente lo que obtuvo fue que 2S va a ser igual entonces a 100 veces o a 100 multiplicado por 101. ¿Listo? Y 100 multiplicado por 101, pues es muy fácil hacerlo, ¿no? Porque simplemente le suma 2 ceros al 101 y ya queda. Finalmente, lo que él buscaba era la S. Entonces pasó el 2 a dividir. Dijo, si S tiene que ser entonces 10.100 dividido entre 2 y eso le dio como resultado 5.050, que fue lo que dijeron ustedes. Esa fue la manera como Euler resolvió esa suma de ahí. ¿Listo? Fue una manera muy ingeniosa y repito, tenía unos 8 o 9 años tal vez. Pero bueno, esa misma manera nosotros la podemos utilizar para hacer esa suma en
digamos, en números más generales. Entonces, observen, ¿qué pasaría si nosotros no queremos sumar hasta 100, sino que queremos sumar desde i igual a 1 hasta n, cualquier número en general de i? Entonces, estamos sumando esto, ¿no? Estamos sumando 1 más 2 más 3, cuando i vale 4, más cuando i vale 5, cuando i vale 6, y así sucesivamente hasta n-1 hasta n, hasta que lleguemos a n, ¿cierto? Está sumando todos los números hasta que lleguemos a n. Esa sería entonces la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i. ¿Listo? Y entonces, bueno, el mismo proceso que hizo Euler, lo mismo, exactamente lo mismo. Esto es 1 más 2 más 3 más n menos 2 más n menos 1 más n. Lo mismo que hizo Euler, los pone al revés, n menos más n menos 2 más aquí entonces sería más 2 más 1. Los puso al revés. ¿Listo? Lo mismo, sumo esto. En la izquierda le dio 2s. En la derecha le dio suma de estos parcitos de aquí. N más 1 es n más 1 aquí. El siguiente n menos 1 más 2. N menos 1 más 2 le da otra vez n más 1. El siguiente n menos 2 más 3. Vuelve y le da n más 1. Y así sucesivamente. Todos los parcitos que sume aquí va a dar exactamente n más 1. N más 1 más n más 1 más n más 1. Todos los parcitos le va a dar n más 1. ¿Cuántos n más 1 hay? Pues realmente hay n veces n más 1. ¿Listo? Hay n veces n más 1. Y eso pues nos lleva a esta conclusión, a que 2s es igual a n veces n más 1. O mejor dicho, lo mismo que hizo Euler, pasando el 2 a dividir, le queda de que s es igual a n por n más 1 sobre 2. Entonces, hemos sacado una regla general para la suma de los números desde el 1 hasta el n. La suma de los números desde el 1 hasta el n la podemos entonces escribir como n por n más 1 sobre 2. Es una regla que nos sirve en general. ¿Listo? Quiere decir que si en algún momento necesitamos, por ejemplo, sumar los números 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más, yo qué sé, más hasta el 50.000, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, pero eso es muy largo, ¿no? Eso es muy largo. ¿Quién hace esa suma hasta el 50.000? No, nadie hace esa suma hasta el 50.000. Esa suma es la sumatoria, ¿cierto? Desde igual a 1 hasta 50.000 de i, y esto tiene fórmula general. Esto es n por n más 1 sobre 2, ¿cierto? En este caso, n vale 50.000. Aquí está n, es donde termina la suma. N vale 50.000. Quiere decir que esta suma es 50.000 por 50.001, ¿cierto? N por n más 1 sobre 2. ¿Cuánto da eso? Bueno, no sé, tocaré hacer la calculadora. Aquí hay alguna calculadora, no sé, parece que hay alguna calculadora. Aquí está. 50.000, ¿cierto? 5.000 por 50.000 por 50.001. Ahí está, dividido 2. ¿De acuerdo? Y eso es lo que da esa suma. 1.250 millones, según lo que veo aquí. 1.250 millones. 25.000, ¿no? Entonces, eso es lo que da esa suma. ¿Listo? Entonces, la suma de los números desde el 1 hasta el 50.000, pues nos da eso que está ahí. Nos da, ¿qué? A ver, veamos bien, contemos bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, así, 1.250 millones. 25.000, listo. Entonces sería eso de ahí. ¿Listo? Entonces, bueno,
ahí se obtuvo una Profe, fórmula. ¿por qué 50.001? Porque mira la fórmula, es el número n, que es hasta donde llega la suma, por el que le sigue, por n más 1, por n más 1. Es decir, le sumas 1 al n, y en nuestro caso era, el n valía 50.000, entonces le sumo 1, sería 50.001, ¿no? Es n por el que le sigue, ¿sí? 50.000 por 50.000. Ah, ya. ¿Listo? Listo. Entonces salió una fórmula general para una suma, ¿de acuerdo? No quiere decir que todas las sumas que yo tenga, pues van a tener fórmula general. Algunas veces, la mayoría de las veces, no van a encontrar una fórmula general. Hay unas cuantas formulitas generales y de hecho, pues pueden estar resumidas en el texto. ¿Listo? Hay unas cuantas formulitas generales que pueden surgir, pero no son muchas, no son muchas. Vamos a ver si de pronto por aquí está esa y de pronto por aquí encontramos alguna otra más. Quiero comentarles que aquí están, miren. Aquí están, miren. Aquí está la que estamos viendo, ¿no? La forma, aquí está. La sumatoria es de igual a 1 hasta n de i, es n por n más 1 sobre 2. Esa es una fórmula general. Miren que aquí está la de los cuadrados. La de los cuadrados también se puede hacer. Aquí está la de los cuadrados. La de los cuadrados es, si yo sumo, aquí está, ¿cierto? La de los cuadrados es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i al cuadrado, ¿cierto? Esto es n por 2n más 1, n por n más 1 creo que es, por 2n más 1. Yo la verdad tengo muy mala memoria para estas cosas. Sobre 6, si no estoy mal. A ver, veamos a ver. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Muy bien. Miren que esa es la formulita para la sumatoria de los cuadrados. Quiere decir entonces que si usted le dicen algún día, o que si necesita algún día sumar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más, y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, supongamos hasta 10.000 al cuadrado, entonces usted dice, bueno, aquí este es donde termina la suma. Esto quiere decir que esto es la suma desde igual a 1 hasta 10.000, ¿cierto? De i al cuadrado. Y esto entonces, el n aquí vale 10.000, ¿no? Y eso hay una fórmula general. La fórmula general me dice que la suma desde i igual a 1 hasta n de i cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1. Entonces, hasta 10.000 sería entonces 10.000, que es el n, ¿cierto? Este es n, ¿cierto? N más 1, 10.001, entonces. Esto es n más 1, ¿cierto? Por 2n más 1. Entonces, 2n sería entonces 20.000 y 2n más 1, 20.001. Esto es 2n más 1. Y todo esto sobre 6. Entonces, si yo hago eso, 10.000 por 10.001 por 20.001 sobre 6, me da como resultado esa suma de 1 cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a 10.000 al cuadrado. ¿Listo? Pero repito, esas formulitas, pues, es muy raro el caso. La verdad es que son muy pocas las sumas que tienen fórmula general. Aquí está la de los cubos también. Aquí se puede encontrar la de los cubos. Es muy raro el caso donde se puede encontrar la fórmula general para estas sumas. ¿Listo? Aquí pues hay unas cuantas y seguramente pues hay unas pocas más, unas 2 o 3 más que se puede sacar, pero realmente no son muchas. ¿Listo? No son muchas. Entonces hay que aprendérselas. Uno se las aprende, ¿no? Al final de cuentas se las termina aprendiendo porque en algún momento las va a necesitar. Entonces la suma de los i's, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, es n por n más 1 sobre 2. La suma de i cuadrado desde igual a 1 hasta n, pues es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. La suma de igual a 1 hasta n de i al cubo es n por n más 1 y todo al cuadrado sobre 4. ¿Listo? Incluso hay otra. Miren, por ejemplo, esta de acá. Esta de acá. Esa acá también podemos dar una idea de cómo sale. Miren, por ejemplo, esa de ahí. Dice así, sumatoria desde i igual 0 hasta n, ¿cierto? Si no estoy mal, la vi así. ¿Dónde está? Sí, desde i igual 0 hasta n, de x a la y, de x a la y, de x a la y. Es decir,
que aquí estamos sumando es lo siguiente, estamos sumando cuando y vale 0, es x a la 0, más cuando y vale 1, es x a la 1, más cuando y vale 2, x a la 2, más, y así sucesivamente hasta llegar a x a la n, ¿cierto? Hasta el último tope, o hasta el último sumando ahí, que es el cuando y vale n, perdón, cuando y vale 1, cuando y vale 2, cuando y vale 3, hasta cuando y vale n, ¿listo? X a la 0, cualquier número elevado a la 0 me da 1, entonces sería este de aquí, pues básicamente es 1, entonces por eso lo reemplazo por 1. Más x a la 1 es x, más x a la 2 es x cuadrado, más y así sucesivamente hasta llegar a x a la n. ¿Listo? Aquí hay un truquito que uno puede hacer. Aquí hay un truquito. ¿Cuál es el truquito? Voy a tomar ese polinomio que es 1 más x cuadrado, más x al cubo, más y así sucesivamente hasta que lleguemos a x a la n, y lo voy a multiplicar por 1 menos x. Y como lo multiplico por 1 menos x, debo dividirlo también. ¿Por qué? Porque si solamente lo multiplico por 1 menos x, pues estoy alterando la expresión. Si solamente lo multiplico, estoy alterando la expresión. O sea que para compensar eso, pues multiplico y divido por 1 menos x. ¿Listo? Cuando yo multiplico y divido por 1 menos x, pues resulta que comienzan a cancelarse cosas arriba en el numerador. ¿Por qué? Porque para poder quitar los paréntesis yo tengo que hacer la ley distributiva. Tengo que multiplicar. Todos tengo que multiplicarlos por 1, ¿cierto? Y todos tengo que multiplicarlos por x. Todos tengo que multiplicarlos por 1 y todos tengo que multiplicarlos por x. Bueno, ahí se fueron las rayas, pero esa es la cuestión ahí. Todos tengo que multiplicarlos por 1 y todos tengo que multiplicarlos por x. Entonces miren bien cómo va a quedar. Cuando yo multiplique por 1, pues me va a dar lo mismo, ¿no? 1 por 1, 1, x por 1, x, x cuadrado por 1, x cuadrado, y así sucesivamente. Cuando yo multiplico por 1, me dan exactamente lo mismo. Ahora, resto, ¿cierto? Porque ahí es 1 menos x, entonces resto, y ahora los multiplico por x. 1 por x es x por x es x cuadrado, x por, bueno, aquí, denme un segundito, hagámoslo mejor. Yo dije resto, pero no voy a colocar la resta ahí. Hagámoslo así mismo. 1 por menos x es menos x, ¿vale? 1 por menos x es menos x, por ese menos que está aquí, ¿cierto? X por menos x me da menos x cuadrado. X cuadrado por menos x me da menos x al cubo. Y así sucesivamente sigo, hasta x a la n, hasta x a la n por 1 me da, x a la n por menos x me da menos x a la n menos 1. A la n más 1. Ahí ya quedó mejor. Ahí ya quedó mejor. ¿Listo? Entonces repitamos. Cuando multiplico por 1 todos, pues no hay problema. Salen los mismos, ¿no? 1 más x cuadrado y así sucesivamente hasta x a la n. Pero ahora voy a multiplicarlos por menos x. 1 por menos x me da menos x. X por menos x me da menos x cuadrado. X cuadrado por menos x me da menos x al cubo. Y así sucesivamente hasta que llegue a x a la n por menos x. Esto me da menos x a la n más 1. Y todo esto está dividido por lo que está en el denominador, que es 1 menos x. Lo que pasa aquí es que se van a comenzar a cancelar cosas. Observen, la x que está aquí se cancela con esta x que está acá. Está positiva y está negativa, entonces se van a cancelar. El x cuadrado que está aquí se va a cancelar con ese x cuadrado que está acá negativo, entonces se va a cancelar. Y así sucesivamente se van a cancelar todas las cosas. El x a la n que está acá se va a cancelar con el que esté antecito de esto. ¿Y qué es lo que nos quedó al final de cuentas? Lo que nos quedó después de todo eso, vivos, es el 1 que está ahí y el menos x a la n más 1 que fue el que quedó vivo ahí. Sobre 1 menos x. Entonces, miren que esa es la formulita a la que llegan aquí en el texto. Aquí está. Observen. Entonces, esa es la manera como uno obtiene esa formulita de ahí. ¿Listo? Esa es la manera como se obtiene esa formulita de ahí.
Les repito, pues no hay muchas, digamos, expresiones a las que les pueda calcular en general la suma, pero bueno, con las que hay uno tiene que defenderse ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Me parece que está claro. Veamos algunas propiedades que tienen las sumas. Veamos algunas propiedades que tienen las sumas. ¿Listo? Vamos a algunas propiedades que hay aquí, por aquí en las sumas. Son algunas propiedades que podemos necesitar después. Por aquí las vi yo. Aquí están. Entonces miren las propiedades que tienen para las sumas. Si nosotros tenemos sumatoria, aquí le ponen desde i igual a m hasta n para indicar que no importa dónde empecemos. Si nosotros le ponemos sumatoria desde i igual a m hasta n de una constante c, ¿vale? De una constante c por a su i, dado que la c es una constante para la suma. ¿Por qué sé que la c es una constante para la suma? Yo sé que esa c es una constante para la suma porque esa c no está dependiendo de i. El único que está dependiendo de i es el a su i. Miren que el a su i sí dice, el a su i sí está diciendo pues que depende de i, ¿vale? Un segundito, yo la copio por acá, a ver si la puedo pegar acá. A ver si la puedo pegar aquí. Ahí, esto, bien, la puedo pegar acá. Entonces, lo que les decía, esta constante c de ahí es una constante, de hecho, para la suma. Esto es constante. ¿Por qué es constante? Porque no depende de i. La variable para la suma es la i. Entonces nosotros tenemos la constante c multiplicado por a su i, que a su i sí depende pues de la variable. Entonces a su i no es constante, a su i sí depende de la variable, mientras que c es constante. Y lo que está diciendo esta propiedad es que la sumatoria saca a las constantes. Miren, la sumatoria de una constante por a su i es igual a la constante por la sumatoria de los a su i. Entonces, las sumas sacan a las constantes, así como también las derivadas, ¿no? Ustedes se acuerdan en cálculo diferencial que la constante por la función al derivarlo, eso era la constante por la derivada de la función. Las derivadas salían de, las constantes salían de la derivada, ¿no? Así mismo acá, las constantes salen de las sumas, ¿listo? En este caso, C no depende de I, por tanto, sale de esa suma de ahí, ¿vale? Entonces, una de las primeras propiedades, o una de las principales propiedades que tenemos para la suma. Otra propiedad es que la suma se puede distribuir, ¿vale? Sería entonces esta de aquí. Observen, listo. Esa de ahí, quedaría entonces aquí y quedaría entonces acá. Y la pegamos entonces por aquí. ¿De acuerdo? Miren esta propiedad de ahí. Tenemos entonces la sumatoria de a su i más b su i, o tenemos la sumatoria de a su i menos b su i. Es decir, tenemos una suma o una resta en esta suma, listo, en esta sumatoria como tal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la suma se puede distribuir con los a su i y se puede distribuir con los b su i. Entonces, esto sería la sumatoria de los a su i más la sumatoria de los b su i. Quiere decir, por ejemplo, que si a usted le digo, calcule la fórmula general de la suma desde i igual a 1 hasta n de i más i cuadrado, que son los que ya vimos, ustedes dicen, bueno, así de primerazo, pues no sé cuál es esa suma. ¿Listo? No sé cómo poder calcular esa suma de primerazo. Pero la propiedad me dice que yo la puedo distribuir. Esto va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la primera, que es la i, más la sumatoria
desde i igual a 1 hasta n del segundo término, que es i cuadrado. Eso me está diciendo la propiedad de arriba. Y de la primera, la fórmula general sí la conozco, la acabamos de deducir. La suma desde i igual a 1 hasta n de i era sumar los números hasta el número n, ¿no? El 1 más 2 más 3 más 4, así sucesivamente hasta el número n. Y esto lo calculamos. Esto es n por n más 1 sobre 2. Esa corresponde a la primera suma. Y la suma de los cuadrados también la calculamos. Esto es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces, esa expresión original que contenía los dos términos, pues entonces tiene como fórmula general, la puedo calcular, y es esta que está acá, es n por n más 1 sobre 2 más n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿De acuerdo? Eso nos dice esa propiedad número 2. Si nosotros tenemos esta sumatoria de una suma o de una resta de números, pues nosotros podemos distribuirla. Sería la sumatoria del primer término, que es a su i, más o menos, según toque, pues, la sumatoria del segundo término, que es b su i. ¿Listo? Eso sería. Y la otra propiedad es que la suma la podemos cortar. La suma la podemos cortar. Es decir, si nosotros tenemos la sumatoria desde 1 hasta 100, supongamos, pues es lo mismo que tener la sumatoria desde 1 hasta 50 y desde 51 hasta 100, ¿vale? Sería lo mismo, tener la sumatoria desde 1 hasta 50 y desde 51 hasta 100. La suma la podemos cortar. Entonces quedaría así, ¿no? Quedaría algo así. Esto es lo que nos está diciendo esta tercera propiedad. Tenemos la sumatoria desde i igual a m hasta n de a sub i. Entonces lo que van a hacer es cortarla. Miren, ya no van a llegar hasta n, sino que llegan hasta cierto número intermedio k, hasta un número intermedio k, y luego continúan en k más 1 y siguen, ¿cierto? Hasta el número n que tenían que llegar. Es decir, simplemente cortaron la suma en dos partes ahí. ¿De acuerdo? Eso se puede hacer. Como les decía, sumar desde i igual a 1 hasta 100, por ejemplo, de a sub i, pues es lo mismo que sumar desde i igual a 1 hasta 50 de a sub i y aumentarle desde i igual a 51 hasta 100 de a sub i. Y con eso pues completamos la suma original, que era desde 1 hasta 100. ¿De acuerdo? Esa es una propiedad de las sumas también. Se puede utilizar en cualquier momento. De hecho, cuando uno está integrando, es bastante conveniente utilizar esa propiedad de partir así la suma. ¿Listo? Finalmente, hay una propiedad de aquí que es el cambio de variable. Aquí el cambio de variable, esa de ahí no la voy a copiar, es un poquito más complicadita, pero algunas veces puede surgir, algunas veces puede llegarse a utilizar. Es simplemente un cambio de variable. Entonces, vamos a hacerla con un ejemplo. ¿Listo? Entonces, la suma de igual a m hasta n de a sub i, aquí lo que han es un cambio de variable. Entonces, vamos a hacer un ejemplito con respecto a esto. ¿Qué es lo que pasa en algunas ocasiones? Lo que pasa en algunas ocasiones es que, por ejemplo, ¿qué tal que me salga algo así? ¿Qué tal que me salga, por ejemplo, algo así? Sumatoria desde i igual a 5, supongamos, hasta 100 de i, supongamos. ¿Vale? ¿Qué tal que me diga así? Sumatoria de igual a 5 hasta 100 de i. Esto lo que me está diciendo es que yo tengo que sumar los números desde el 5 hasta el 100, ¿no? Es cuando i vale 5, más cuando i vale 6, más cuando i vale 7, más cuando i vale 8, más así sucesivamente hasta que i vale 100. ¿Listo? Entonces, esa es la suma que yo tengo que calcular. Resulta que en algunas ocasiones, pues como en esta, por ejemplo, yo no sé cuánto da esta suma, porque yo la que conozco, la que me sé la fórmula general, es la suma desde 1 hasta 100, por ejemplo. De esta sí, yo sé que la fórmula general es 100 por 101
sobre 2, que fue la que discutimos hace rato, ¿cierto? Pero de la que me están preguntando no la sé porque empieza en 5, no está empezando en 1 como la que está en la parte inferior. Yo me sé empezando desde 1, pero no empezando desde 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que la propiedad ya me está diciendo es que yo puedo hacer un cambiecito de variable, ¿listo? Yo puedo hacer un cambio variable teniendo en cuenta de que iba desde 5 hasta 100. ¿Cómo hago ese cambio variable? Pues realmente es muy fácil, miren. Si i vale desde 5 hasta 100, ¿cierto? I igual a 5, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, si yo deseo, si yo quiero que empiece en 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar este 5 al otro lado a restar. I menos 5 es igual a 0, ¿cierto? Lo pasé el 5 a restar y me queda que i menos 5 es igual a 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo quiero que empiece en 1, pues voy a sumar 1 a ambos lados. Entonces, i menos 5 más 1, y eso solamente es para colocar un 1 en la parte derecha. ¿Listo? En otras palabras, también lo hubiese podido hacer así, ¿no? Lo hice de esta manera y también lo hubiese podido hacer así. Por ejemplo, también lo hubiese podido hacer así. No pasa nada que borre, volvemos a explicar. También lo hubiese podido hacer así. 5 lo puedo expresar como 4 más 1, por ejemplo, y me quedaría así. Y paso el 4 a restar. Y menos 4 es igual a 1. ¿Vale? De esa manera también es válido. ¿Por qué quiero que empiece en 1? ¿Por qué quiero que tener el 1 en la parte derecha? Porque es que yo me sé la fórmula cuando i vale 1. Yo me sé la fórmula, pero desde i empezando en 1 hasta n de i, que es n por n más 1 sobre 2. ¿Listo? Entonces, por eso yo quiero que empiece en 1. Por eso dejo el 1 en la parte derecha. Entonces, aquí voy a hacer el cambio de variable. Miren, voy a llamar a k a i menos 4. Esto va a llamarse k. Sea k igual a i menos 4. Voy a llamar k igual a i menos 4. ¿Listo? Entonces, yo voy a mi suma de acá y debo sustituir esa variable, entonces, esa variable i que tenemos ahí por la nueva variable que es k. Tengo que sustituir en mi suma original la nueva variable que es k. Y k vale i menos 4. Entonces tengo que hacer la sustitución correctamente. ¿Listo? Entonces, k vale i menos 4. Nuestra suma entonces va a ser ahora una suma que ya no depende de i, sino que depende de k. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observen muy bien cómo hago el cambio de variable. Observen. I empieza en 5. Y el primer número que toma es 5. K, ¿cuál es el primer número que toma? K va a tomar el primer número 5 menos 4. De nuevo, el primer número que toma i es 5. El primer número que vale i es 5. Es decir, que el primer número que toma k es 5 menos 4, que es 1. Es decir, que mi nueva suma ya no empieza en 5, sino que empieza en 1. Si i vale 5, k vale 1. Y es ahí donde empieza mi suma. La suma desde k igual a 1 hasta ¿dónde? Y llega hasta valer 100. El último valor que toma i es 100. Si i vale 100, ¿cuánto vale k? Si i vale 100, k vale 100 menos 4, 96. Entonces aquí colocamos si i es igual a 5, entonces k es igual a 1, ¿cierto? Si i es igual a 100, entonces k vale 96. Entonces mi suma va a ir hasta 96. ¿Listo? Entonces ya cambié la variable en la suma. Miren que cuando cambio la variable tengo que cambiar también los límites de la suma. Ya no empieza en 5, sino que empieza en 1. Y ya no termina en 100, sino que empieza en 96. ¿Cuál fue el cambio de variable que hicimos? Pusimos k igual a i menos 4. Y aquí entonces nos falta cambiar la variable aquí, en la i. Si k vale i menos 4, ¿cuánto vale i? Pues i vale k más 4, ¿cierto? Pasando el 4 a sumar. La i solita, que es la que está aquí, vale k más 4. K más 4.
¿Listo? Y entonces ya tengo mi suma en términos de la nueva variable. Eso es lo que me dice la propiedad que estábamos viendo acá, que podemos hacer cambios de variable, podemos modificar estos límites de la suma. El primer número y el último se pueden modificar y de hecho de esa manera es que lo modificamos. Observen que ya aquí tengo una suma que empieza en 1, termina en 96, pero lo importante es que aquí empiezan 1. ¿Por qué? Porque cuando empiezan 1 yo sí tengo fórmula general. Cuando empiezan 1 sí tengo fórmula general. Si empiezan 5 no tenía la fórmula general. Entonces ahí es lo importante de ese cambio de variable. Esto sí me da una fórmula general. ¿Que si puedo calcular esta suma? Sí, yo puedo calcular la suma desde k igual a 1 hasta 96 de k más 4. ¿Por qué? Porque yo sé que la suma se puede distribuir. Es decir, me queda la suma desde k igual a 1 hasta 96 de k más la suma, que fue la propiedad anterior, de k igual a 1 hasta 96 de 4. Y para esta primer suma yo tengo la fórmula general. A esta sí se la puedo aplicar. Esa está en la forma que necesitamos, empezando en 1 hasta 96 de la suma de k. Es decir, estoy sumando todos los números desde el 1 hasta el 96. Eso, yo tengo fórmula para eso. Es el último número multiplicado por el siguiente, 96 por 97, dividido 2, ¿cierto? Que era n por n más 1 sobre 2, ¿cierto? Entonces, para eso sí tengo fórmula general. 96 por el siguiente que es 97 sobre 2. Más esta otra fórmula, la suma desde k igual a 1 hasta 96 de 4, también tengo fórmula general. ¿Por qué? Porque 4 es una constante. Esto ya dijimos que era 4 por n, ¿cierto? Dijimos que era 4 por n, es decir, 4 por 96, que es el último número que estamos sumando. Y entonces, así quedaría resuelto el ejercicio. ¿Cuánto nos da eso? No tengo ni idea, pero eso sería lo que nos da. Podemos hacerlo en la calculadora y ver cuánto nos da. 96 por 97 dividido 2 me queda como con resultado 4.656 más 96 por 4, ¿cierto? Eso me da como 384 tal vez. 96 por 4, 384. ¿Listo? Y eso me da 4.656 más 384, me da como resultado 5.040. ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos nosotros hacer este ejercicio. Lo hicimos un poco largo, pero simplemente es para que vean que nosotros podemos cambiar la variable. Es algo que vamos a utilizar mucho, el cambiar la variable en las sumas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien, muchachos? ¿Alguna duda? Esta última partidita estuvo más complicadita, pero bueno, hay que... Profe, qué pena, ahí. Es que no alcancé a copiar el último. Ah, listo. Profe, ¿me explica la parte de por qué k más 4 pasa ese valor? ¿Pasa qué, perdón? ¿K más 4 pasa qué? Sí, porque era, o sea, k igual a i menos 4 pasa a k más 4, que no me Ok. quedó muy claro. Listo, muy bien. Listo, ya la explico entonces. Ya te la explico. Lo que pasa es que cuando uno hace un cambio de variable, cuando cambiamos la variable, en todas las partes donde aparece la variable i, pues tenemos que cambiar la variable, ¿cierto? No podemos dejar dos variables juntas, sino que en todas partes donde aparece la i, tenemos que cambiar la variable por la que la estamos cambiando, que es la variable k, ¿vale? Entonces, el cambio que hicimos nosotros fue llamar a i menos 4, a i menos 4, fue a quien llamamos k, ¿cierto? Ese fue el cambio de variable que hicimos. A i menos 4 lo llamamos k. Resulta que cuando teníamos la suma original era esta que está aquí, tenía una i solita aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos el cambio de variable, pues no podemos volver a dejarla ahí. Tenemos que actualizar esa a la nueva variable que es k. Entonces, yo saco la información de aquí. I menos 4 es k, ¿cierto? Entonces, paso el 4 al otro lado a sumar y me queda de que i es igual a k más 4.
Entonces, este i que está aquí se convirtió en ese k más 4 que está ahí. Por eso fue que cambió a k más 4, porque actualicé la variable i a la variable k y pues i me dio que es igual a k más 4, porque el cambio de variable fue ese, ¿no? I menos 4 es igual a k. Entonces, recuerden, cuando hacemos un cambio de variable, actualizamos la variable en todas partes, y no solamente en algunas, sino en todas partes. Si dejamos la variable anterior, queda un error automáticamente. De hecho, el texto guía lo advierte mucho. Miren que les voy a buscar aquí en el texto guía y miren que aquí lo advierte muchísimo. Dice, no haga eso, porque eso es un error grave. Dejar dos variables juntas es un error grave. Voy a buscarles por aquí y verá que por aquí les advierte. Dice, no haga eso porque es un error. No haga eso. Va. Por aquí. Aquí. Uh-huh. Aquí, tal vez. Tum. Ok, miren que aquí les dicen error. Si no actualizan bien la variable, error. ¿Listo? Si no actualizan bien la variable, error. Entonces dice que hay que cambiar la variable en todas partes, incluso. Profe, o ¿Sí? sea, por ejemplo, porque tú decías que I, pues puede ser cualquier otra letra, ¿verdad? Ajá. Entonces, un ejemplo, en algún ejercicio nunca puede haber X y Y, por decirlo así. En el caso de que toque cambiar la variable, siempre tiene que haber X o Y. ¿Cómo así? ¿Podrías como O indicarme sea, algo? sí, por ejemplo, en ese ejercicio lo que hicimos fue cambiar de I a K, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces, en este caso, en ningún lado debería haber I y K. Exactamente, sí, exactamente. Nosotros cambiamos esta variable, ¿cierto? Que era así, ¿cierto? Era así y nos quedó así. Cuando hicimos el cambio de variable nos quedó desde k igual a 1 hasta 96 de k más 4, ¿cierto? Ese fue lo que hicimos. Entonces, lo que hicimos fue cambiar de la variable i a la variable k, ¿vale? Pero como hicimos el cambio, ¿cuál fue el cambio que hicimos? Dijimos que k era i menos 4, ¿cierto? K igual a i menos 4. Fue el cambio que hicimos, ¿vale? Entonces, al actualizar la variable, tenemos que cambiar absolutamente todas las letras. Todas las letras que están originalmente con i en la primera suma, tenemos que cambiarlas a la nueva variable que es k. Entonces, ahí debe haberse la actualización. Si nosotros llegamos aquí y cometemos el error de no cambiarla y de dejar otra vez la i aquí, pues ahí hay un error grave, porque entonces está pasando lo que tú estás diciendo. Tenemos variable k por acá y tenemos una i por acá que nada que ver ahí. De hecho, pues ahí ya se complicó el asunto porque pues, está mal. La variable ahora es k. La i para la nueva variable es constante. Eso se complica ahí bastante. Entonces, no. Hay que actualizar en toda parte. ¿Listo? Eso es lo importante. Actualizar en toda parte. Y ahora, yo lo cambié por la letra k, ¿cierto? Lo puse la letra k. Pero pues en general, digamos que uno puede utilizar cualquier otra letra también, ¿no? Ahí yo utilicé la variable k, pues lo cambié por la letra k, porque es lo usual, es lo más común, pero pues puede ser que otros quieran utilizar una L, puede ser que otros quieran utilizar una M, entonces son como las letras más comunes ahí. ¿Listo? O sea que simplemente sería como reemplazar. Es que sí, toca reemplazar, exactamente, toca Ok. reemplazar. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿hasta ahí claro entonces? ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces no se olviden de descargar, ya está en el Classroom, nuestro texto guía. Ese texto guía es el que les va a servir a ustedes para todo el semestre. Ahí está la sección de ejercicios, ahí están los ejercicios que deben trabajar. Incluso les dije, les saco unos ejercicios más del libro de Apóstol, algunos ejercicios más de otros libros que vean que se pueden trabajar para que complementen el texto guía. Pero bueno, eso del texto guía hay que hacerlo sí o sí. ¿Listo? Entonces, aquí la sección de esta parte de la sección ¿de qué? Esta parte de, acá, de sumas tiene su sección de ejercicios, ¿listo? Aquí hay una sección de ejercicios donde dice, bueno, mire estas sumas, mire cuánto da esto, mire cuánto da esto otro,
Y entonces, bueno, ahí hay una sección de ejercicios. Todavía no hemos terminado esta sección, por supuesto, nos faltan unas cositas, pero entonces ya la próxima clase terminamos y ya quedan con todos los, digamos, argumentos para poder resolver esta primera sección de ejercicios que es la 1.1, ¿listo? Con lo que terminemos la próxima clase ya podrán resolver todo. Qué pena, me quedó otra duda. ¿Puedes, por favor, abrir como lo que estaba eso? Ahí donde dice el 97, ¿usted me puede recordar, por favor, de dónde salió? O sea, Ok. ¿cómo se saca ese 97? Sí, por la fórmula general de la suma, ¿no? De la suma, es decir, la suma era así, la fórmula general era así, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i era igual a ¿qué? A n por n más 1 sobre 2, ¿cierto? Lo que tú decías hace ratico era cierto. La i es una variable, de hecho, se llama así literalmente, es una variable boba, porque yo la puedo cambiar por cualquier otra letra y eso no afecta. Aquí puede ser que no sea i, sino que sea k, por ejemplo, y no hay ningún problema con eso. Aquí puede ser k y no hay ningún problema con eso. Y k acá también, ¿no? Entonces, la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k es lo mismo, n por n más 1 sobre 2. Entonces, la i en la suma, pues es una variable boba, lo puedo cambiar por cualquier otra letra, la puedo cambiar por cualquier otra letra, no hay ningún problema. Entonces, la suma de igual a 1 hasta n, de igual a 1 hasta n de i, es lo mismo que la suma de k igual a 1 hasta n de k. Y eso es n por el siguiente sobre 2. Y como aquí yo tenía la suma desde k igual a 1 hasta 96 de k, pues es el 96, que fue el último, por el siguiente sobre 2, que fue aplicar esta formulita aquí. El último por el siguiente sobre 2. El último por el siguiente sobre 2. Por eso el 96 y por eso el que le sigue, que es el 97 y sobre 2. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces ahora sí me tengo que ir con el otro curso, que es curso de cálculo diferencial. Nos vemos entonces, ya nos veríamos el próximo miércoles. El próximo miércoles terminamos esta sección, por supuesto, y comenzamos con el problema del área, y ahí comenzamos con integral definida como tal. ¿Listo? La idea es que entendamos esta notación de suma, porque eso lo vamos a necesitar para explicar acerca del problema del área y para explicar acerca de la integral definida. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, que estén muy bien, entonces que pasen buen fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.